Videoteca ID. Y continuamos con Fidelidad, parte 2. En esta parte 2, recordemos que estamos mirando los diferentes aspectos de qué es fidelidad. Empezamos con Hebreos 11:31, que hace referencia a esta mujer tan singular, que habla de Rahab, la ramera, y dice que no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías, y tuvo en definitivo un papel protagonista en la historia bíblica. Y dice que ella entendió, se dedicaba a ese servicio no bien visto en la sociedad, y entendió que era entonces mejor pues serle leal al Creador. Se solidarizó con el pueblo del Eterno. Eso es muy muy importante. ¿Cómo se solidarizó? ¿Te acuerdas? Pues esta imagen nos dice mucho, porque después que les da alojamiento a los espías, los protege y deja un cordoncito ahí, ¿sí? Y acuérdate que también ella les dijo cómo esconderse durante un tiempo para que los perseguidores de ellos pudieran regresar y, en definitivo, dejar de perseguirlos. ¿Sí? Entonces fue bastante importante. Y esta mujer, por cierto, si te acordarás, también ella es la que tiempo más adelante va a ser parte de esa descendencia que lleva ni más ni menos que al nacimiento del Mesías. ¿Te acuerdas? Hebreos 11:32 dice así el escritor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí vamos a ver que todos ellos lo que tienen en común es la fidelidad o lealtad al Creador. Y esto pues será siempre a través de un esfuerzo constante. Vamos a ver Gálatas 6:9, nos dice algo muy, muy importante. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, pero fíjate, siempre y cuando no nos demos por vencidos. Entonces vamos a tomar a un elemento muy importante de la lista de aquí, de Hebreos 11:32, ni más ni menos que este. Y vamos a ver qué pasó con él. ¿Cómo fue su fidelidad? Si fue siempre constante, fue alguien... ¿Quién fue el rey David? Vamos a ver. Entonces, por eso le ponemos aquí fidelidad a prueba de fuego. Entonces vamos a ver que, en definitivo, pues, este hombre en un momento de su vida comete una falta ante el Creador. Cuando él comete esa falta, definitivamente él está faltando esa fidelidad. Eso es muy cierto. Vamos a ver, para estudiar en breve esta situación del rey David, en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces aquí es bien interesante, lo vamos a poner en 4 versiones. Y vamos a centrarnos en esta última parte. En esta última parte. Y vamos a destacar algo muy, muy sobresaliente aquí. ¿Qué es lo sobresaliente? Que en la primera versión llega Natán, es cierto, y le dice que el Señor, ¿qué ha hecho? En esta versión dice: el Señor ha remitido tu pecado. En la siguiente versión, en la última porción, vamos a centrarnos en esta partecita, donde sustituyen la parte de Reina Valera, remitido tu pecado. ¿Qué dice aquí? Aquí. Dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado. ¿Sí te das cuenta? Aquí vamos a centrar esta otra, en la Biblia de Jerusalén, y dice: Yahvé perdona tu pecado. Y en esta otra, en la de Dios habló, el Señor no te va a castigar. Esta se va más lejos, ¿eh? Entonces, dice algo que no vamos a estar de acuerdo, porque dice: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado. ¿Qué vamos a entender de esto? Que vamos a discernir, vamos a hacer diferencia de que hay versiones que se apegan en un texto
bastante bien. En otros momentos del mismo texto, a lo largo de todo el texto bíblico, no todo el tiempo se mantienen como una muy buena traducción, sino tenemos que estar comparando para llegar a una verdad. Luego entonces vamos a analizar esta parte porque en la versión primera que vimos, es decir, en esta otra, aquí, que es la Reina Valera, dice, el Señor ha remitido tu pecado. Por eso aquí ponemos remitir. ¿Qué remitir? Pues lo vemos en el texto hebreo y lo buscamos en el diccionario con número Strong H5674 del diccionario BIN y nos encontramos esta palabra que es un tetragramatón que se lee como abar. Y abar, vamos a presentarte 4 posibles significados. ¿Te parece bien? Entonces dice aquí, número 1, pasar otras manos. 2, enviar una cosa o asunto a determinada persona en otro lugar. 3, pasar a otra parte. 4, perdonar, alzar la pena, eximir o libertad de una obligación. De acuerdo con estas 4 opciones, si te das cuenta, una no está concordando, porque las primeras 3 es pasar de un lado a otro. Y es lo correcto, porque si te acordarás, en un momento determinado, al menos aquí en México, pues que ya no encontraste tu carrito donde estaba. Es que fue remitido. Entonces, ¿qué significa remitir? Pasar de un lado a otro. Sí, por eso la primera, segunda, tercera opción son correctas, pero la cuarta, abar, no avala que sea perdonar o alzar la pena. Eso no lo dice. Sin embargo, otros traductores así lo han mal interpretado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si hay perdón, como lo expresaron algunas versiones, si ya te perdonaron, ¿hay castigo? No se aplica, si te das cuenta. Sin embargo, vamos a ver en los contextos de la misma porción que leímos, pero ahora vamos a leer ¿qué le dijeron al rey David en el segundo de Samuel 12:14? Dice, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Fue como castigo? Pues seguro que sí. Entonces ahí es parte del castigo. Ya ahí está, hasta ahí terminó su castigo. Segundo de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, fíjate, aquí le está diciendo que el castigo va a continuar. No solamente el castigo consistió en que su hijo muriera, sino que se le está diciendo que la espada no se va a apartar jamás pero fíjate, dice jamás de su casa, y dice porque me menospreciaste. Cada vez que alguien incurre en una falta, esas faltas son directamente contra el Señor. Y dice más, y además, y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Sí, o sea, no solamente fue la cuestión de que ya fue la situación aquella, sino acuérdate que fue el autor intelectual para que mataran a Urías Eteo. Y pues una vez que él falleció, pues él la tomó por mujer, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice la expresión, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué ocurrió en la vida de este varón, el rey David, para pensar que no se apartó jamás la espada de su casa? Vamos a ver, eventos fuertes, ¿no? 1. Tiempo después, abusan de una de sus hijas. ¿Te acuerdas de esta muchacha Tamar? Uno de sus medios hermanos, en 2 de Samuel 13, 1 al 10, abusan de ella, de esta muchacha. ¿Sí? Esto generó posteriormente otros incidentes, como cuál. Segundo, homicidio entre sus hijos. ¿Qué pasó? Absalón mata
a Amnor, que es el que va a abusar de Tamar. Entonces es muy importante esto porque todo esto es parte de la expresión arriba escrita que dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y tercero, vamos a ver aquí, su hijo Absalón se vuelve su enemigo implacable del rey David. ¿Te acuerdas? Él fue el que se encargó de que le dice Natán al rey David: tú tomaste en secreto a la mujer de Uría, en público van a abusar de tus mujeres. Y fue Absalón quien se encargó de esa fechoría, ¿no? De llevarla a cabo. Entonces sí le batalló, sí sufrió el rey David, y no fue algo sencillo, por supuesto, como para decir que no fue castigado. Todo el tiempo fue castigado. Significa entonces que el pecado del rey David fue remitido, no fue perdonado. Y cuando dice remitido es que se estaba procesando cómo se le iba a castigar a este varón. Y por eso el rey David concluye de esta forma en 1 Samuel 119:71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él reconoce, y luego más adelante, o más bien dicho, unos versículos anteriores que los pusimos a propósito, en el 67 del 119 de los Salmos: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces también aquí está humillado por el castigo que estaba recibiendo de parte del Creador. Entonces, lo que sí destacamos aquí es que un aspecto valioso de David es el haber aceptado con humildad el castigo, en lugar de ponerse difícil y alejarse del Eterno, porque él mismo está diciendo: te agradezco que me hayas castigado para que aprenda tus mandamientos, ¿sí? Entonces, aquí el rey David, resaltando la fidelidad, él falla en un momento cuando lo de la mujer de Uría, pero posterior a ello, aún recibiendo el castigo del Señor, él se va a afirmar en esa fidelidad. Fue un ejemplo de cómo estos varones pues no se quiebran, se caen, pero se vuelven a levantar. Entonces vamos a ver otras situaciones de fidelidad, y en esta parte vamos a ver fidelidad en la cuestión relación hombre y mujer. Entonces vamos a poner aquí los dos géneros, masculino y femenino. ¿Y qué ocurre en un estado de relación hombre-mujer cuando aquel o aquella son solteros? Pues de acuerdo con el texto, vamos a ver en Deuteronomio 22, 13 y 14, dice en esta opción A: cuando ese soltero, soltera se casa, pero sucede que el marido difama a su mujer, ¿sí? Entonces aquí es interesante porque están ellos solteros, se casan, se juntan, pero empieza aquel hombre a decir: no, es que la mujer que me diste, le dice a los papás, la mujer que me dieron no era virgen, y empieza a hacer muchas cuestiones muy complicadas. Entonces, dice ahí, por cierto, que le demuestran que sí era virgen la muchacha, y lejos de separarlos, dice: y será su mujer por toda su vida, y lo castigarán entonces, porque lo castigarían con monedas de plata por andar difamando a la muchacha. Entonces vamos a encontrarnos con otra relación hombre-mujer en situación de soltería, y dice la B:
hay una relación ilícita con alguien casado o comprometido. Está el soltero o soltera y va y se involucra con alguien que está casado. Entonces, de acuerdo con esta parte, pues dice aquí que es ilícito y la pena era de muerte, ¿eh? En la opción C, es otra relación hombre-mujer, cuando se encuentran dos enamorados, por supuesto, hombre-mujer, determinan escaparse, según algunos dicen. Es que me escapé con el novio, ¿no? Según. O me robó, llegan a decir las muchachas. Deuteronomio 22, 28, 29. Y en esta relación, pues dice que se juntan y en automático, pues ya es su mujer. Y tendrán que vivir juntos siempre. Es lo que nos dice el texto. ¿Sí? Claro está que nos vamos a encontrar nuevamente con la fidelidad, relación de hombre-mujer, pero ahora en un estado civil, cuando ya encontramos que están casados. ¿Sí? Y entonces, en esa relación de fidelidad que debe de existir, es cuando se quebranta esa fidelidad, y en la opción A es cuando viene a existir un adulterio, Deuteronomio 22, 22. Entonces es interesante porque aquí dice que los adúlteros los matarás. Opción B dice, cuando después de casado viene a existir un repudio. Este caso lo vamos a estudiar en las láminas posteriores. Y aquí es interesante porque se está hablando de un repudio, que les tendrá carta de repudio. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces, ya están casados, ya son un matrimonio, pero viene a existir esto. Hay la intención de separarse. Y en la última opción que se da es cuando se quiere justificar un divorcio. Claro, está sustentado en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 1 al 11, cuando se aclara un poquito de Deuteronomio 24, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, aclarando estos dos últimos incisos. Entonces, es la fidelidad al separarse. ¿En qué consiste? Dice Deuteronomio 24, 1 al 4, que es el que estamos mencionando, cuando son casados y existe un repudio. Eso es importante. Y entonces, pues que el hombre la empieza a rechazar a la mujer y no, que esto... pero vamos a ver a qué se refiere el texto, si lo consiente. Y dice ahí, por haber hallado en ella alguna cosa torpe, así lo dice el texto. Y algunos sugieren que porque no sabe cocinar. No. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Uno de ellos es Rashi. Y Rashi dice que se trata, cuando el texto dice se trata de un asunto de desnudez, él interpreta que hay un problema de adulterio o fornicación. Otro comentarista de su misma altura de Rashi es Maimónides, y él dice que se trata de un aspecto que no es detectado a simple vista, asunto congénito. Es decir, esa relación hombre-mujer se van bien, son novios, tienen una relación de aproximación solamente, pero ahí en ese momento no se dan cuenta de algo. Entonces es a lo que se refiere Maimónides, de que es algo que no se detecta a simple vista. Pero ¿qué es eso que no se detecta a simple vista? Es muy importante ver a qué se refiere este hombre, ¿sí? Porque Rashi dice que cuando dice se trata de un asunto de desnudez, adulterio o fornicación, es complicado aceptar esta postura porque lo expuesto por Rashi no tiene sustento, ya que, como lo dijimos en Deuteronomio 22, 13 al 19, cuando existe un adulterio, ¿qué ocurría? Pues se apedreaban a la mujer, o apedreaban a ambos exactamente, ¿sí? Eso es muy importante. Luego, entonces, vamos a centrarnos en lo expuesto por Maimónides,
Y él dice que es por una situación congénita que no se puede detectar a simple vista. Y algo que no se puede detectar a simple vista, pues no es otra cosa que esta parte, que hace hincapié a un asunto de esterilidad. ¿Sí? Y es muy importante esto por lo siguiente. Vamos a poner un recuadrito aquí. Y dice aquí, la ley establece, en la ley de la Torá, que la posesión de la tierra es de padres a hijos a través de la herencia. Y al no haber hijos, significa la interrupción de este proceso. Es muy importante esto. Pero si te das cuenta, entonces aquí es bastante claro la propuesta de Maimónides, ya que él, si te das cuenta, no está asociando esta cosa torpe con una relación sexual. No está hablando él para nada, no está involucrando lo que será en un momento determinado el adulterio o fornicación, que sí choca en lo propuesto por Rashi. Entonces, respecto a la esterilidad, vamos a ver que nos sustenta el texto y dice, en toda la Biblia se considera el tener hijos como una bendición de Dios. Eso es muy cierto. Y al no tenerlos como algo indeseable, viene a ser una tragedia. Incluso a veces como un signo de juicio, lo que nos está mencionando el texto. Y por decirlo así, dice aquí, una promesa de Dios para el pueblo de Israel era que no habrá mujer que aborte, pero fíjate en la última parte, ni estéril en tu tierra. Éxodo 22:26. Así, en las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio, una de las consecuencias positivas de la obediencia sería que no habrá en ti varón ni hembra como estéril. ¿Sí? Entonces es muy importante destacarlo esto, porque sí, en el texto sí se está hablando de esta situación que puede ocurrir en un matrimonio, el ser estéril. Y dice aquí en este texto de Deuteronomio 28:11, y Dios haría sobreabundar en el fruto de tu vientre. Vamos a ver aquí. De ahí que se presentan algunos casos que dicen, bueno, pero por ser hombres justos, hombres que hacían la voluntad de Dios, ¿por qué se tenía que presentar esto? ¿Cómo en quién? Sara. Génesis 11:30 menciona que en ese tiempo, como problema de esterilidad, que en la actualidad se ve que es asunto de infertilidad, ¿no? Rebeca igual, Génesis 25:21, Raquel de igual forma, Génesis 29:31, Ana, 1 de Samuel 1:2, ¿te acuerdas? De que después nace de Sansón, exactamente, y Elizabeth, cuando tienen posteriormente a Juan el Bautista. Entonces es muy importante esto, que dice que en un estado de sufrimiento por no poder tener hijos, en respuesta a la oración, Dios dio a mujeres que no los tenían el hacer habitar en familia a la estéril, como lo dice el texto, que se goza en ser madre de hijos, de acuerdo con el Salmo 113:9. ¿Sí? Y pues sí, definitivamente algo de lo que se goza una mujer es tener en sus brazos un retoñito, ¿no? Es una bendición del Eterno, claro que sí. Entonces, aquí está sustentado lo que dice Maimónides. Ahora, decíamos la última opción es cuando se quiere justificar un divorcio. Entonces, de acuerdo con este texto de Mateo 19, 7 al 11, les menciona, por cierto, en el 8, el maestro, díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es interesante esto cuando dice, mas al principio no fue así. Queda a entender. Vamos a ver qué ocurrió. Porque, sin embargo, dice, para el patriarca Abraham, fíjate, su mujer era estéril, pero él no pensaba en divorciarse de ella, si te das cuenta. Él
era muy rico, tenía muchas cosas, muchas posesiones. Desde antes que le dijeran que saliera de su tierra, de su parentela, él ya era muy rico. Pero eran ancianos ellos dos y su mujer era estéril, porque así lo dice el texto. Pero no pensaban en separarse. Eso es algo que hay que destacar. ¿Por qué? Porque su amor y cariño con Sara, ¿cómo era? Genuino. Y ya eran adultos mayores y no pensaban en el divorcio. Por eso le está diciendo más al principio, no fue así. ¿Estás de acuerdo? Ya que, fíjate, solo bajo dos circunstancias puede haber separación de cónyuges. ¿Como cuál? Número 1, y lo dice el mismo texto que vamos a ir aclarando, de Mateo 19:9. Si no fuere por causa de fornicación, dice el texto. Y vamos a ver, ante esto hay dos elementos que participan en esto. ¿Quiénes son? Vamos a ver que uno es el que ofende y el otro es el ofendido, ¿no? Es decir, él o la que no tuvo autocontrol, continencia. ¿A qué nos referimos? Que en ese matrimonio hay alguien que le es infiel a su compañero o compañera y pues, como dice el texto, va y abraza a otra mujer, ¿sí? Tiene relaciones con otra mujer y pues esto se llama no tuvo autocontrol o continencia. Y el otro elemento es la víctima, él o la que sí tuvo autocontrol, que es de continencia, y esta es la víctima del otro que no supo mantener esa fidelidad de forma activa, sino cayó en infidelidad. Entonces vamos a ver aquí algo muy importante, que hay esos dos elementos. Uno es el que sí tiene autocontrol y el que no tiene autocontrol. Por consiguiente, en la condición espiritual o moral, hay que ser muy precisos, en esa situación de ese divorcio que se va a justificar por haber una infidelidad física, para el que sufrió una traición de su cónyuge, para ese es para el que sí se está justificando delante del Creador un divorcio, ¿sí? Es cierto que los dos quedan divorciados, pero moralmente bien queda librado el que fue víctima de la traición del otro. El otro pues sí dice, no, yo también ya me divorcié y hago lo que quiera. Sí, pero moralmente hablando, vamos a aclarar esto, se le está permitiendo el divorcio a ese o a esa que sí son fieles, que no incurrieron en esa falta. Entonces se divorcia y ¿qué pasa? Y sí se puede volver a casar de acuerdo con el texto. ¿Qué textos vamos a sustentarlo con Mateo 5:32, con Marcos 10:11, Lucas 16:18, y nos quedó pegadito, nos faltaron dos puntitos, y 1 Corintios 7:9, ¿sí? Entonces, vamos a considerarlo aquí que el número 2, motivo de separación, pues es por viudez, ¿sí? ¿Y cómo lo habla el texto? Pues de acuerdo con Romanos 7, 1 al 3, los vamos a escribir aquí. Dice, hermanos, ignoráis porque hablo con los que saben la ley. Muy importantemente aclara el apóstol Pablo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Y en el versículo 3, así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces aquí es muy importante porque en el 3 dice libre es de la ley. ¿De qué ley? En el 2 no lo menciona aquí.
es libre de la ley del marido. ¿A qué se refiere esto de la ley del marido? Vamos a entenderlo. ¿Cuál es la ley del marido? O en todo caso, ¿cuál es la ley de la esposa? Porque aquí se habla de reciprocidad, ¿sí? O sea, lo mismo le pasa a uno como le pasa al otro, porque son consortes exactamente. Entonces aquí vamos a entender que vamos a pintar aquí, son 6 versículos, y estos 6 versículos en su conjunto nos dice que precisamente, ¿te acuerdas que hablamos de aquellos muchachitos solteros que se encuentran enamorados y tienen relación? Pues en esa relación son 2 en una carne. Y es lo que nos dice en conjunto estos 6 textos que mencionamos aquí de Génesis, Mateo, Marcos, 1 Corintios, Efesios 2 veces, que nos está hablando de 2 en una carne. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué queremos decir aquí? Que cuando preguntamos cuál es la ley del marido o cuál es la ley de la esposa, prácticamente nos estamos refiriendo a una cosa, que es la unidad con su cónyuge. ¿Sí? Cuando ya estás unido a mujer o ya estás unido a un hombre, son una unidad. Y si tú rompes con esa unidad, es cuando viene a existir el adulterio o la fornicación. ¿Sí? Mucho ojo con esto, y a esto es a lo que se refiere el texto cuando dice libre de la ley del marido. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar drásticamente la fidelidad, pero ahora con las finanzas. ¿Sí? Entonces, en finanzas también podemos ver si hay fidelidad o no. Por ejemplo, ¿a quién le dijeron estas palabras de Hechos 8:20? Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. ¿Te acuerdas a quién? Sí, exactamente a Simón el mago, el que pensaba, pues que cuando les ofreció dinero a los discípulos y les ofreció dinero para que le dieran ese don, entonces ahí manifestó infidelidad. Exactamente. Ananías y Zafira también están ahí incurriendo en una infidelidad financiera, porque los traicionó la codicia, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos el tiempo en querer saber, es cierto, que si Judas se va a salvar, que si Simón el mago fue perdonado, y retomando simplemente las palabras del maestro, es muy importante porque nos centra y nos dice, ¿se van a salvar, se van a perder? Simple y sencillamente que a ti no nos debe de interesar eso, que nos importe lo nuestro. Entonces, si nos interesa lo nuestro, por eso tenemos nosotros mucho ojo que incrementar nuestra espiritualidad. ¿Sí? Y a eso se debe que si en un momento determinado queremos saber qué le pasó a Judas, qué le pasó al otro, pues en un momento determinado muchas veces nos queremos involucrar en la vida de los demás y eso no es posible. Entonces hay que evitar entonces lo que es la murmuración, que también es parte de la fidelidad, ¿eh? Vamos a ver por qué. Descreditar, nos encontramos con esta palabra, que significa quitar o disminuir la reputación de una persona. Mucho ojo. Entonces, incurrimos en una falta de fidelidad cuando hablamos mal de alguien. Claro que sí. Se vuelve entonces esto una difamación, una detracción. Algunos les llaman indirectas o maledicencias. Entonces, por supuesto que cuando andamos en cuestiones de estas, no hablan bien del emisor ni del receptor. Para una murmuración se requieren 2, el que habla y el que escucha. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, porque si algo debemos de evitar es esto. Y por el contrario, dice Hebreos 10:24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Luego entonces, esto está no bien visto. No, pero es que le está hablando de su bebé. Si es así, pues no hay ningún problema, ¿no? Hay un receptor, hay un emisor.
Pero ¿qué ocurre cuando en ese intercambio de mensajes se habla mal de los demás? Por eso dice, personas que hablan mal de otras, diciendo que critican a los demás cuando éstas están haciendo lo mismo. Entonces hay que ser coherentes, ¿sí? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto también. Es cierto, hay veces que te gusta que te cuenten del otro o de la otra o de asuntos diversos, pero esto es chisme, ¿sí? Y el chisme existe porque siempre hay un oído dispuesto a escuchar. Ese es el gran problema. ¿Cómo podemos romper nosotros un chisme? Pues que eso que nos dijeron se quede ahí con nosotros. Me lo platicaste, sí. Oye, pero no le dijiste a los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no soy chismoso, ¿no? Entonces podemos nosotros mismos parar, parar el chisme. Ya lo supe, pero no voy a difundirlo. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Entonces aquí está hablando del chismoso. Es un hombre y la muchacha sorprendida. Pero claro, si ella es prudente, no lo va a contar, no lo va a difundir, ¿sí? Entonces tenemos otro caso aquí donde dice Proverbios 26:22, las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta lo secreto del vientre igual, ¿sí? Entonces, como es que este consejo se repite en Proverbios, pues porque se incurre con frecuencia en ello, ¿sí? Entonces ahí está hablando del chismoso, el chismoso en la parte de arriba quien difunde, pero también el que escucha, porque aquí el hombre es el receptor y la mujer viceversa al caso anterior, ¿sí? Por consiguiente vamos a poner mucha atención en esto, de que estamos definitivamente es para qué, para edificar, no para destruir. Dice primero los Corintios 3:10, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Muy importante, ¿a qué se refiere cuando dice sobreedifica? Porque es mejor poner un tabique que quitarlo. Es mejor poner mezcla que darle golpes a la barra, ¿no? ¿Sí? Y en eso hay un consejo muy importante. En la vida actual se le llama alguien que desea siempre que los demás crezcan, los demás estén bien, que les vaya bien y siempre está pensando lo que es correcto. ¿Cómo se llama? Asertividad. Y dice, según la definición, que es el arte. Por supuesto, no se nace con la asertividad, se aprende. De no ofender o hacer sentir mal o incomodar a nadie. Es un arte, ¿eh? Definitivamente es un arte. No estar buscando conflictos con nadie, vivir en paz, es un arte, ¿sí? Y dice aquí más claramente en esta definición, la asertividad es la habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona, desde el interior, que quede muy clarito esto, y esto es lo que nos trata este tema de la fidelidad. Se define también la asertividad como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como persona. Entonces, esa que es importante porque aquel va a tener la habilidad de ser franco, sincero, pero de hablar cuando es necesario, porque cuando no es necesario, también la asertividad es aquella que le dice, en ese momento, no lo digas, o cállatelo y no lo menciones más, porque precisamente Jacobo, en su carta de Santiago 3:2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, fíjate nada más, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo.
consejo importante es este. Por lo tanto, si llegas a pensar mal de alguien porque te platicaron algo, ¿qué crees? Shh. Silencio, por favor. O ve y platícalo directamente con la persona. Pero tienes que tener esa asertividad para que no lo lastimes. Para que efectivamente seas una persona perfecta. Y nota aclaratoria. Cuando en el texto hablando del cónyuge infiel, en cita 12 que ya mencionamos, que es este, dice: y a los demás digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Aquí es interesante porque se habla de alguien que está viviendo con alguien que es infiel, pero ¿qué clase de infiel es este? Es lo que queremos aclarar aquí, que nos encontramos aquí con la versión Nestlé Aland y nos menciona este número Strong G571. Y aquí no es un infiel como los que estamos viendo allá de que andan con otro o con otra, sino más bien se refiere a alguien que le falta convencerse, alguien que se le considera un no creyente. ¿Sí? Entonces es una nota aclaratoria importante. Por consiguiente, en conclusión, todo lo que hagamos mal va a ir en contra del Eterno, y todo lo que hagamos bien va a ser fidelidad al Creador. Por eso dice el Salmo 119, 97: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Muy importante esto, porque en la medida que reflexionamos la palabra de nuestro Dios, la profundizamos y la ponemos en práctica, difícilmente vas a caer en una falta de fidelidad al Creador. Mantengámonos firmes y vas a ver que es una vida bonita cuando seguimos los preceptos, cuando hacemos lo que al Eterno le gusta y que no nos metemos en ninguna clase de problemas. Nos vemos en el siguiente tema aquí en Videoteca IDI.